Hoy para hablar de historias, hoy para hablar de nuestra atribulada clase alta. Atribulada, a veces incomprendida clase alta. Y también hablar de un muy buen libro, un muy buen libro de relatos. Hoy, a razón de Nenúfar y otros relatos, estamos con su doctora Francisca Feuerhake. ¿Lo dije bien? Muy bien. Oh, fantástico. Lo practiqué mucho, dije, entre que me salga muy inglés. Claro, demasiado alemán o demasiado chileno. Y leerlo tal cual. Francisca, bienvenida. Muchas gracias. Antes, y de irnos de lleno al libro, me gusta conversar, antes de irnos hablar del proceso, de la idea. Ya. ¿Cómo nace la historia de Nenúfar? Ya, a ver, primero yo publiqué 3 semanas una novela con Weathers, se llama 3 semanas, y era como, esa era un poco la historia que yo más quería contar, que era un poco hacer ficción a partir de mi experiencia en un colegio de monjas. Y una vez que yo ya publiqué ese libro y me saqué esa historia de encima, digamos, pude empezar a pensar en otra historia y en otras personas, y no hacer tanta ficción sobre mí misma, sino que más meterme en otras vidas que no necesariamente conozco. Entonces ese ímpetu se mezcla con la invitación de Random House a escribir algo que a mí me llamara la atención, y ojalá que fueran relatos, y ojalá que fueran como que tuvieran alguna relación con este mundo de la clase alta, como dices tú, como que tuviera alguna relación. Entonces fue una invitación y yo acepté feliz, y siempre también pensando que no quería que este libro fuera como el libro de los cuicos, ¿cachai? Porque no me parecía como conveniente encasillarme demasiado en eso, y sobre todo porque yo ya en el mundo de los cuicos, así los cuicos, yo no lo conozco tanto como para ponerme a escribir ese libro, ¿me entendí? O sea, yo ya tenía más ganas de, más que hablar de sociología, de cómo son los cuicos, cómo se visten y qué es lo que hablan y qué es lo que comen, era más hablar de algo del drama como humano, como más transversal. Es decir, a todos nos pasa que tenemos relaciones complejas, a todos nos pasa, o sea, los temas que yo toco en Nenúfar son temas que a cualquier persona de cualquier lugar le pueden afectar. ¿Por qué Nenúfar? Tuve la curiosidad y lo googleé. Y Nenúfar es una flor de pantano. Es esa flor de loto japonesa de las piletas, así que flota. Bueno, lo que pasa es que Nenúfar es el nombre de un personaje, de Nenúfar González, que es del último cuento. Y Nenúfar es un hombre, es un maestro tapicero que llega a una casa a tapizar unos sillones, unos sofás, y se hace amigo del niño de la casa, que tiene 8 años, que es el protagonista de la historia, el hablante. Y me pareció que este personaje no es un ejemplo. A ver, para el niño él no representa una... O sea, representa a ver, déjame ordenarme. Representa como un ejemplo a seguir, un modelo de, no necesariamente de masculinidad ni de nada por el estilo, sino que intelectualmente lo remece mucho a este niño, con las historias que él le cuenta, con las teorías que él tiene de cómo... Porque un niño que se siente muy solo, su padre trabaja mucho, claro, a su hermana... La hermana la pesca. Sí, pues claro, está celoso de la hermana, entonces no quiere tener nada que ver con ella, y en el fondo como para no estar con la hermana y no someterse a esto de ser chico y estar con las chicas y mujer y chica, lo peor del mundo. Entonces lo mejor es conversar con este señor, que es como un ente extraño que se mete en su casa. Y entonces como este personaje era tan peculiar, yo no quería darle un nombre como que me despertara alguna noción como demasiado, qué sé yo, como masculina, como te decía antes, como en el fondo... El típico nombre antiguo. Claro, como que no quería ponerle Roberto, ponte tú, ¿cachai? Como, porque ahí hubiera tenido, no sé, yo siento que hubiera tenido como otra personalidad, y si se llama Nenúfar, en el fondo, que es un nombre que podría ser de mujer también, le doy como esta suerte de... ambigüedad sexual en la que más que hay cachado cuando la religión católica te dicen que Dios
no es hombre y no es mujer, o es todo hombre y es todo mujer, ¿cachai? Es todo y nada a la vez. Es todo y nada, claro, toda esa cosa. Entonces yo encontraba entretenido que Nenúfar fuera un poco así para este niño, ¿cachai? Oye, ¿qué personaje él? Sí. ¿Existe? Existe, sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que lo hice como más, quizás el que yo creé, o sea, le agregué las cosas que a mí me gustaría que el Nenúfar real tuviera, pero no se llama Nenúfar, pues se llama de otra manera que no lo voy a decir, pero... Le mandamos saludos, si es que no está bien. No, saludos. Si es que lo leyó y se identificó, bueno, lo siento. Ya está escrito. Ya está escrito. ¿Qué más podemos hacer? Ya es un libro que consta de... Son 7 relatos y por lo menos los primeros 3 se unen. Sí. ¿Lo busca, fue como ¿se dio orgánico? ¿O querías que se diera? ¿O fue un ejercicio que buscaste? Partí escribiendo el primer cuento y luego me pasaba que quería seguir hablando de eso, pero no quería hacer una novela. Entonces dije, bueno, ahora quiero agarrar otro punto de vista de esta misma historia, y me pareció que el personaje de Manuel me daba curiosidad seguir sabiendo qué más le iba a pasar en el futuro. Y entonces ahí escribí el segundo cuento, que se llama Espejo, y después pensé que tenía que haber algo entre medio de esos dos, y ahí escribí Belén, que es como, sería, que de hecho creo que el primero, o sea, está en ese orden, pero Belén iría en la mitad de Olivia y Espejo, ¿cachai? Perfecto. Porque es Manuel a mediana edad, o sea, ya no de 67, sino de 40, algo así. Entonces, fue así, fue orgánico, y me gustó esta idea como media Rashomon, así de contar una historia desde distintas perspectivas, pero no del personaje, sino de la edad del personaje. Perfecto. Cómo uno ve las cosas dependiendo de la edad que tiene, que eso a mí es un tema que me toma mucho, porque... Bueno, no sé, yo he ido creciendo, obviamente, como todo uno hemos ido creciendo. Lamentablemente. Pero hay cosas que uno se sorprende de verlas de nuevo. No sé, hoy día, por ejemplo, hablaba con una amiga a propósito de series, y ella me decía que había visto Breaking Bad, que estaba viendo ahora Breaking Bad, y que le parecía que las primeras 2 temporadas eran ñoñas. Y entonces yo le decía como ñoña, o sea, porque cuando yo lo vi, cuando recién salió, que debe haber sido hace 10 años, era la mejor serie del universo, era era espectacular, ¿cachai? Era como, era todo rápido y todo nuevo, y era el antítesis de lo ñoño, y entonces yo digo, bueno, qué increíble como la edad y todo lo que vamos aprendiendo nos va como entumeciendo ciertos sentires, ¿cachai? Claro, o sea, lo que sentiste cuando joven es que era como, ¡oh, esta weá es espectacular! Claro. Ahora, no, sé que no. No, claro, no es tan... Pero claro, pero te podéis llegar a cachar la sensación que tenías cuando joven, o cuando llegáis a tu casa, no sé, o el lugar donde viviste cuando chico, y te das cuenta que los espacios son enanos, ¿cachai? Y tú te imaginabas todo mucho más grande, más alto. Y claro, entonces a Manuel, que es el personaje de estos 3 cuentos, le va pasando un poco eso, y en el segundo cuento, en Espejo, cuando ya tiene 68 y va viajando, está como súper como decepcionado, y está como un poco descariñado de la vida en general. Entonces ve a este matrimonio, que en el fondo es un poco él mismo con su primera mujer, se identifica ahí, pero con una desazón tremenda. Entonces, pero al mismo tiempo logra como y le quita el sueño esta pareja de recién casados, que para él es como vuelve a vivir lo que era eso, y se da cuenta de que en esa edad él no debiera haber tomado decisiones, ¿cachai? Como me interesa eso, como de volver y como poder o las ganas y ilusas que tenemos como de volver a hacer de nuevo las cosas. La historia, tomando también en la primera historia, que es Olivia, que es más que la historia donde la protagonista obviamente es esta amiga que se enamora de Manuel y toda la cosa, pero es la historia desde Olivia como testigo. La otra es testigo, que la otra. No tiene nombre. Claro, tiene razón, tiene razón. Confundido. Olivia es la que vive, la que le pasan las cosas. La que vive la persona. Enfocarlo siempre desde que yo mirándote a ti, y es como que ¿cómo te puedo ayudar? Así quisiste verlo. Sí, me gustó ese punto de vista como medio invisible, como cómo transformar el narrador omnisciente en una persona,
que no es omnisciente, obviamente, pero que tiene la fantasía de serlo. Entonces, esta Blante cree, es como esa gente que cree que tiene la razón y que lo que piensan es lo que es. Entonces, ella especula un montón acerca de su amiga. Y la verdad es que ella últimamente, o sea, finalmente ella no sabe lo que le está pasando internamente a la amiga y se frustra mucho porque choca con ella, choca con esas expectativas que ella tiene de su amiga. Entonces cuando la amiga se embaraza y ella se hizo un aborto hace años, ella no lo puede soportar porque en el fondo ella siente, pero ¿cómo puede ser si yo era la embarazada? ¿Cachai? Entonces ella es como que se confunde y no sé qué tipo de relación entabla, cómo lo diría un psicoanalista, y aquí hay un psicoanalista, ¿qué podría decir? ¿No? ¿Qué tipo de relación puede entablar una persona? O sea, ¿cómo se llama esa relación cuando las amigas uno empieza como a confundirse y quién es uno y quién es la otra y lo que siento yo es lo mismo que sientes tú? Como idealizarla. Algo como como tú eres la perfecta, yo soy el otro lado. También. Y como que somos parte de lo mismo y tú eres y funcionamos como un núcleo y una especie como de matrimonio en donde ella siente que ella tiene que ir a comprar, pero al mismo tiempo se siente como esclavizada por la otra por tener que ir a comprar, pero la otra nunca le pidió ir a comprar. Entonces, ¿cachai? Hay como todo un enredo que me interesaba como dejar en claro que esta Blante estaba tremendamente confundida porque ella no ha podido tomar ninguna decisión, que la que más le ronda en la cabeza es la de este aborto, que en el fondo es la mamá la que la empujó a hacerlo. Y ella todavía no hace las paces con eso. O sea, no es que ella crea que ella tendría que haber tenido esa guagua, pero por lo menos haber podido ella pensar si quería o no quería. ¿Cachai? El libro tiene algo... Yo lo escribí en Instagram, yo lo cargué como Nenúfar, como un libro alto en humor negro. Sí, ¿buscaste poner esa cota de humor un poco cáustico? Sí, o sea, me gusta y siento que también se mezcla con los videos que hago de la vieja cuica y todo, es como algo que me sale un poco como burlarme, entre comillas. No sé si burlarme de los personajes porque finalmente los quiero mucho y les tengo cariño, pero creo que en eso se me da como, o sea, o no puedo evitar como soltar ciertas situaciones y ponerle un poco de humor, porque si no, yo me empiezo a aburrir escribiendo. Y yo quiero leer algo que me dé risa y muchas veces busco que a mí misma me dé risa y ahí digo, ok, estamos bien. No sé si es un humor compartido, el de los libros, digamos, no sé si es un humor como bueno, tú lo identificaste, ¿cachai? Entonces ya, bacán. Pero hay gente que me dice, oye, tu libro es terrible, es súper dramático, que es súper angustiado, ¿cachai? Y hay gente que me dice, oye, me estoy cagando la risa con este cuento. Entonces es divertido. Quiero irme al proceso. ¿Cómo fue tu proceso de escritura de estos relatos versus lo que fueron 3 semanas? ¿Fue un mismo proceso? No. ¿Cambiaste el ritmo de los tiempos? Sí, así a nivel como de tiempo yo creo que no, yo creo que ahí fue bastante parecido. Yo escribo en las mañanas, me preocupo de que sea temprano porque ahí tengo la cabeza como funcionando bien. Además tienes 2 niños. Además tengo 2 niños, entonces ahí están en el colegio. Okay. Y claro, porque escribir con gente entrando, niños, mamá, es imposible. No se puede. No. Entonces, claro, sí, fue siempre en las mañanas, pero quizás en este libro traté de escribir más siempre en el mismo lugar y mostrarlo menos. La primera novela estaba muy insegura, y entonces lo mostraba mucho. Entonces escribía un capítulo y se lo mandaba a 25 personas, ¿qué opináis? Bla, bla, bla. Y en este como que estaba un poco más segura, no sé por qué, bueno, porque es el segundo libro, y entonces dije, ya, o sea, por algo me llamaron, por algo yo estoy haciendo esto, y me empecé a creer un poco más el cuento en el sentido de no tengo que pedir permiso para escribir cualquier frase, ¿cachai? Entonces en ese sentido lo disfruté más porque yo estaba como más empoderada, entre comillas, esta palabra ya no sé cómo está terriblemente manida, como emprendedor, no se puede decir emprendedor, claro. 2 palabras. Sí, así que lo disfruté más. ¿Y cuánto del manuscrito terminó transformándose en esto? ¿Cómo fue tu trabajo con Daniel? Con el Dani fue choro el trabajo que hicimos porque él es muy como, o sea, confiaba mucho en mí, o me demostró mucha confianza, y él me preguntó cómo yo quería trabajar, y a mí me gusta que me pongan plazo, pero no me gusta que me hueven entre medio, me gusta que me den el plazo y yo escribo y entrego, y después que me entreguen corregido. Entonces así funcionaba, ¿cachai?
Yo escribía, me dijo ya, entrégame 3 cuentos en 2 semanas más, y yo así lo hacía. Y después me los corregía, y yo le mandaba la corrección de vuelta, súper esquemático y mateo. ¿Cómo y lo hice, bueno, voy a acusar, tengo anotaciones aquí. Es como reírse lo políticamente correcto. Y tomar, claro, este libro, tu pasado viral, sí. Tu pasado viral como la vieja cuica, ¿qué? ¿Somos muy poco dados a reírnos de lo políticamente correcto? O sea, hoy en día, claro que sí. O sea, lo políticamente correcto, lo que yo siento es como una ola americana de Estados Unidos que estaba álgida en los 90 y que llegó ahora como tardíamente acá a Chile y empezó toda una cosa de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y claro, y recién ahora, este año, que ya llevamos la mitad de este año, yo ya he ido empezando como a percibir que hay una especie de cansancio con respecto a lo políticamente correcto. Y no sé, por ejemplo, el otro día me llamó un tipo que yo no conocía y me dice, hola, sé que me llamo tanto y soy ciego. Y entonces le dije, bueno, y me dice, ¿sabes qué quiero escribir? Estoy chato de los políticamente correctos, es que aquí todos me dicen no vidente, con capacidades especiales, no sé qué. Me dice, ¿sabes qué capacidades especiales tiene Superman? Y capacidades diferentes tiene el Chino Río. Bueno, yo soy discapacitado, decía, entonces estoy chato que me hablen así, y toda la comunidad, o sea, y hay parte de la comunidad de los ciegos y de mucha más gente que tiene como algún problema de ese estilo, estaban apestados, ¿cachai? Y él quería escribir algo como riéndose de esto. Entonces, claro, ya cuando te llega eso, tú decís, algo está pasando, algo está queriendo, o sea, algo va a explotar porque no nos pueden tener a todos con 7 camisas de fuerza y no se sabe cómo hablar, ¿cachai? Claro. Y de hecho, decir eso ya es condenable. Como chocar con una persona así que dice, no te vi, pero no notar que el tipo es ciego. Claro, y como ya decir como hoy en día no se puede decir nada, eso ya es una frase condenada y como aducida como a los fachos, ¿cachai? Y chucha, es terrible, ¿cachai? Yo creo que obviamente que hay que tener un respeto y todo, pero también, no sé, pues me llega esta conversación por teléfono y yo quedé dije, chuta, yo pensaba que estaban todos felices con esto y resulta que no. Los más afectados están chatos con la otra. No vamos a decir, ojalá no estés viendo, porque no creo, pero quizás no estés escuchando. No, pero va a estar feliz si lo estoy diciendo. Sí, entonces algo. Hablas obviamente de la misma clase alta, ¿y la clase alta tiene humor? Sí, yo creo que tiene. Como para reírse de esto, que son así, con ciertos modos que... Sí, yo creo que, o sea, lo que he visto, por lo menos con todo el tema de los videos, es que la clase alta goza muchísimo mirándose. Porque no hay nadie que se ría de ellos, pues, o sea, solamente les queda a ellos mismos reírse, porque en el fondo, claro, es como... son odiables, o sea, como objetivamente odiables, ¿cachai? O sea, un huevón que llega en un jeep de este porte, te tira el auto, ¿cachai? Un huevón detestable y no sé en qué espacio él puede como mirarse al espejo y de repente ridiculizarse un poco. Yo creo que tienen esa capacidad, no sé por qué la tienen, y lo encuentro dentro de todo, o sea, puta mínimo, ¿cachai? Como valorar, por último, ríete de ti mismo, me estáis tirando el jeep encima, es ridículo, ¿cachai? Claro. No sé. Pero sí, yo creo que tenemos capacidad, yo creo que a los chilenos nos gusta mucho eso. Se dice todo el tiempo que los chilenos somos chaqueteros y que siempre estamos como tratando de cagarnos al compañero, pero yo creo que, no sé, yo como que definiría al chileno como ese weón que está en el carrete, que está serio y como medio sentado así como tomando una piscola, y que nadie se atreve mucho a decirle nada porque debe ser pesado, debe ser no sé qué. Y en realidad lo único que quiere es que alguien lo hueve, que alguien lo agarre al hueve un rato, ¿cachai? Oye, weón, que estáis serio, y ahí al tiro se te da, ¿cachai? No sé, yo lo veo así como lo que ha pasado. Al principio yo tenía susto, obviamente. Yo decía, chuta, se me van a tirar encima, no sé, las viejas me van a decir cosas en la calle, oye, no somos tan tontas y bla, bla, bla. Y nadie... Y todos me dicen, oye, qué increíble, me siento súper identificada. Y también me dicen, no soy tan tonta, eso sí, pero todo con una sonrisa en la cara, ¿cachai? Perfecto.
No, está bien. Abramos la conversación con la gente que está en el estudio espectáculo de Espacio Forestal. Por favor, nuestra gran audiencia, por favor, quien haya leído el libro, quien haya leído 3 semanas, quien haya seguido La Vieja Cuica, o que quiera opinar de lo que se ha hablado hasta este momento, por favor, adelante. Ya, yo. Bueno. Dije, oye, ¿qué rápido? No pasa antes. Me llamo Lorena, o sea, mi nombre es María Lani, y a eso voy a mi pregunta. Una, soy muy fan tuya, onda desde el 2016, como que sigo a la Catita, de hecho, en el colegio, el Poder Fe me molestaba. Y voy a todo el lado de los estigmas. Por ejemplo, en mi caso, lo que me ha pesado todo el tiempo es que yo soy el María algo. Entonces, ¿cómo voy a ti? ¿Cómo sacarse eso? Porque tú hablas que soy como... bueno, los cuicos me cargan la mano con eso y nada que ver conmigo, ¿cachai? O sea... ¿cómo lograr desprenderse de los prejuicios? Sí. Con respecto, y en tu caso te pasa con que te llamáis María. Claro, ya, claro. Prefiero decir no, Lorena, y es como, sí. Ya, es normal. Porque cuando hacen como la combinación. Y te empiezan a María sí. Lorena. Claro. Ya. Sí. Qué chistoso. Bueno, sí. Y por algo tan. Ponte tú, para mí el María, bueno, no vamos a hablar literalmente de eso, pero sí, o sea, para mí el María es como una especie de cosa invisible adelante de los nombres, como el Juan Andrés, Juan no sé cuánto. Juan Humberto. Claro. Pero es como una Mario Eduardo. Sí. Pero es como un resabio así católico, sí, está como español. El cuico y el de novela, como claro. el de esos dos extremos. Sí. Yo no sé que no lo he logrado, es súper difícil y sufro también por eso, y trato todo el tiempo de no de decir no soy cuica o no sé, o no me cargo, pero claro, lo que me pasa es que finalmente el tema se agota y es aburrido y tú te vas dando cuenta de que la gente que quiere ir un poco más allá va a salir del tema del María o de dónde ir y la cuestión, ¿cachai? Entonces uno tiene que ir ahí navegando y viendo con qué persona decide seguir la conversación nomás. Entonces, claro, te va a pasar muchas veces que vaya a quedar atrapada dando explicaciones, como, no, lo que pasa es que yo vivo allá, pero en realidad no siempre he vivido allá, antes vivía en otro lado y mis papás no son así, no son de derecha o no son de izquierda, como son, claro, unas explicaciones que quizás hay gente como más, quizás, no sé si superficial o ideológica, ¿cachai? Que no deja pasar más eso, pero ponte tú, yo creo que eso lo acrecienta mucho el tema de las redes sociales. No sé si cachai a la Constanza Michelson. Sí. La Constanza hablaba, o sea, se ha metido en miles de trifulcas por Instagram y cosas, y ella es súper como comedida y como comenta muy bien, yo encuentro y todo, y muy inteligente. Y finalmente siempre decía, sería todo tan distinto si nos juntáramos cara a cara a tomarnos un café, o sea, se acabaría tanto esta tensión y esta cosa. Esta guerra de escupos. Esta guerra de escupos, claro. En Twitter, que es como... Oh. Sí, pues, bueno, yo me fui de Twitter, por ejemplo, porque dije, no, o sea, esto se presta, no porque la gente sea tonta, sino que simplemente es un lugar en donde está todo muy encendido, hay muchas ansiedades metidas ahí y la única manera de comportarse en Twitter es alegar por algo, es como el código para entrar, ¿cachai? No viendo como el intelectual, el típico, como si yo me la sé, es como loco, no, ubícate. Claro, y si uno no está ni ahí con eso, bueno, tiene que decir, bueno, yo no pertenezco a este foro nomás. Entonces, claro, yo como que recomendaría tratar de esquivar ese tema y no ofenderse, porque, o sea, yo trato de no ofenderme cuando me dicen, oye, eres cuica, y yo digo, ya, sí, oye, pero, y pregunto otra cosa, ¿cachai? Y ahí vais dando a entender más quién eres, qué estáis pensando, si todos pensamos. Eso. ¿Alguien más? ¿Cómo definiría el cuico? Chuta, es que hay yo creo, tantos tipos de cuicos, y esa pregunta me complica también, de hecho, por lo mismo que estábamos hablando, porque es como que yo fuera un poco la portavoz de como la definición como de alguna clase, ¿cachai? Pero en el fondo has sabido verlo, eso. Sí, yo creo que, pero es que ponte tú, yo creo que más que hablar de los cuicos, yo creé personajes individuales, y la vieja cuica, la María Eugenia, tiene un carácter que no es
¿cómo se llama? Que no es representativa, ¿no? Claro, pero tú no puedes dotar a todas las personas de ese carácter, a todas las cuicas de ese carácter de la vieja cuica, ¿cachai? La María Eugenia es, ponte tú, tremendamente abierta a aprender cosas nuevas. Y eso es... y eso es una de las cosas que los cuicos son criticados por ser todo lo contrario, ¿me entendís? Como un guau cerrado, cuadrado, que no quiere salir de su burbuja, que no quiere conocer nada, que no se quiere mezclar con nadie, ¿cachai? Entonces todo eso hace que la María Eugenia sea adorable y hace que sea una cuica como particular, ¿cachai? Entonces claro, por eso te digo que hay miles de tipos de cuicos, y yo por eso cuando hice la vieja cuica yo nunca me sentí como representando a los cuicos chilenos, sino que me sentí haciendo unos personajes que, claro, que tienen marcas fonéticas, tienen marcas de productos y van a lugares que son caros y catalogados como clase alta, en el fondo. Pero ella, adentro de su ser, puede ser igual de negadora que una señora de clase media, igual de ingenua que la reina Isabel, ¿cachai? O sea, como que hay miles de tipos de... Y claro, yo te diría que más que nada es eso, como que como uno cataloga al cuico así desde fuera, es como un tipo total, como un tipo que no quiere mezclarse, que quiere endogámico total, ¿cachai? Que quiere protegerse, además, que quiere una cosa exclusiva y que quiere resaltar por eso choca el All Inclusive de Manuel. Sí, pues, exacto. Yo tengo una pregunta. Por favor. Porque para construir personajes y dotarlos de características hay que observar muy bien, o sea, hay que ser una muy buena observadora, un buen observador. ¿Cómo observas? ¿O dónde te encuentras con situaciones? ¿Dónde miras a estas personas? ¿Dónde vas encontrando distintas características para generar y para crear después tus personajes, tanto en los videos como en los libros? Sí. En el tema de los libros, ponte tú, a mí me gusta mucho salir y conversar mucho, me gusta mucho la gente en general, y me gusta que me cuenten cosas, y soy como bien extrovertida. Entonces, y leo y me meto mucho a muchos blogs, y me encanta leer blogs y foros. Y ponte tú, no sé, me bajan como unas obsesiones así, entonces la otra vez dije ¿cómo será? O sea, ¿qué sentirá la gente que prueba la heroína, ¿cachai? Que se inyecta heroína? Porque por algo dicen que te inyectáis una vez y nunca más podéis parar, ¿cachai? Entonces yo decía, chucha, ¿cómo será? Sin inyectar heroína. Entonces me empecé a meter... Si alguien nos está viendo, por favor. Mande su testimonio. O su heroína. Mande el dealer. Y claro, entonces me empecé a meter así y llegué, partí a las 11 de la noche, terminé hasta las 4 de la mañana leyendo testimonio. Y tú decís, chuta, y vas encontrando cosas en común entre esas personas, y vas cachando que los distintos testimonios tienen distintas personalidades según cómo escriben. Y bueno, y eso mezclado con salir a conversar, a tomar algo con distinta gente, lo encuentro, o sea, me va nutriendo. Y lo que me va pasando es que muchas veces me cuentan cosas que yo no sé cómo computar. Ponte tú, no sé, se me murió una hija y yo no sé cómo computar esa weá. Me queda como poncho y entonces no sé muy bien qué decir, etcétera, pero naturalmente yo creo que a todos nos pasa. Tratamos, o sea, hay dos reacciones. Una es decir, puta, la weá extrema, no puedo pensar en esto ahora y voy a seguir con mi vida, o quedarse un rato o sea, quedarse un rato con uno mismo en el fondo y decir, chuta, ¿qué significa esto? ¿Cuál es mi experiencia más cercana a eso? ¿Me entendí? Y ponte tú en el tema del aborto, que yo lo toco en el libro, yo no me he hecho un aborto, pero sí me tomé la pastilla el día después, ponte tú. Entonces ahí yo puedo conectar un poco y puedo fantasear. ¿Qué se siente eso? Hay cierto, o sea, no es una pérdida, no es abortiva, pero sí hay una negativa a algo que podría suceder, ¿cachai? Entonces tú vas como adaptando las cosas. O sea, yo voy adaptando las cosas que me cuentan a experiencias lo más cercanas posible. Y yo creo que de eso se trata como... sería fresca decir como trato de empatizar, porque no, es como que agarro cosas y me dan alimento yo para
yo imaginarme cuestiones, ¿cachai? O sea, tomas experiencia, como que tratas de situarlas en ti, pero también te vas, o sea, es ficción finalmente. Sí. Entonces también vas construyendo... Claro, porque como si adentro tuviera como una especie como de motorcito que como que procesa eso y después lo entrega como ya cambiado y como vivido. Pero sí me importa mucho cuando estoy escribiendo y espero lograrlo en el fondo. Es como efectivamente lograr sentir esas cosas que estoy planteando y lograr sentirme un señor de 68 años y entonces ahí me acerco al señor de 68 años más cercano que tengo, ¿cachai? Y claro, ¿y cuáles son mis actitudes de señor de 68 años? Soy súper mañosa, soy como bien, como me molestan los ruidos, ¿cachai? Entonces digo, bueno, eso, pues, la gente dice que eso es de viejo, entonces Uy, ya soy un quizás señor eso de es 68 años, qué heavy. Así que sí, pues, sí, ese es mi proceso. ¿Has querido o en algún momento quisiste desmarcarte de la vieja cuica para que se quedara la escritora? Claro, sí, tenía esa fantasía, pero la encuentro, ahora desprecio esa fantasía. Yeah. Antes despreciaba la vieja cuica y ahora desprecio la fantasía de despreciar la vieja. No, lo que pasa es que claro, yo decía, chuta, yo hice un show así chistoso y como de fácil consumo y yo quería ser una escritora y tenía como toda una ínfula y como ganas de ser como más respetada, entre comillas, y no me estaba dando cuenta de que lo que había hecho era respetable, era algo que la gente estaba viendo, que la gente le gustaba, y también me di cuenta que era muy ingrato conmigo misma, porque es algo que salió de mí, y era muy ingrato también con el público que lo apreciaba, ¿cachai? Entonces de repente dije, ¿sabes qué? ¿Por qué yo estoy jugando aquí a la que no le gusta lo que yo misma hice? Y uno, no sé si todos, pero uno tiende a hacer eso, a tirarse al suelo con las cosas que uno hizo, y uno ve fotos de la pubertad, porque tú, y uno las mira y dice, qué asco, ¿cachai? ¿Cómo me dejaron salir así? ¿Por qué me corté esa chaquilla? Claro, porque sí, y en realidad yo creo que uno tendría que ser un poco más suave con uno mismo y decir, bueno, no subir las redes sociales. Uno ha cometido ese error. Claro, cómo la subí, cómo esto era mi foto de perfil. Y claro, y uno podría ser un poco más amable consigo mismo y decir, bueno, gracias a eso yo me di cuenta que nunca más me tenía que cortar chaquilla, ponte tú, y ahora ya lo tengo claro, no sé, cosas así. Quizás un poco más compleja, obviamente, pero entonces, claro, cuando yo me di cuenta que lo que yo había hecho sí era bueno, que fue primero me lo decían, después muchas conversaciones, y después me di cuenta sola. Ahí dije, ¿sabes qué? Ya esto no... Además, claro, me di cuenta que yo sí podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y que el papel, hubo una frase que me llegó muy fuerte, que ya ni siquiera... no me llegó tan fuerte, no me acuerdo dónde la escuché, pero se me quedó grabada. Que era que el papel de valorar tu trabajo no es tuyo. ¿Cachai? O sea... yo no soy la teórica de mi trabajo y yo no estoy mirando mi trabajo desde fuera, yo lo estoy haciendo, estoy demasiado metida. Y la única pega que yo no tengo es criticarlo o elaborar teoría y análisis, interpretaciones, ¿cachai? Y eso me quitó un peso encima, ¿cachai? Y dije, chucha, sí, yo no tengo por qué ser más encima la académica de mis propias cosas. Entonces voy a hacer lo que yo quiera. Y allá ellos cómo lo interpretan, ¿me entendí? Entonces eso fue muy rico y ahí como que ahí me puse a escribir así ya feliz. ¿Te sientes más escritora? ¿Te sientes escritora? No, para nada, o sea, no para nada. Sí me siento escritora, pero me siento más artista en general, o sea, más como artista, y siento que estoy como explorando por distintos medios, pero claro, siento que tengo muchas ganas de decir cosas y que estoy viendo por qué lado me parece más satisfactorio. Y hasta el momento tengo 3 lados que me parecen satisfactorios, por los videos, los libros y las pinturas. Son distintos como... son distintas teclas que uno va tocando y en cada uno de esos lenguajes voy expresando distintas cosas. En la vieja cuica está más el humor relacionado con lo liviano, y en los libros me meto más en temas mucho más oscuros que la vieja cuica no los puede sostener, ¿cachai? A mí no me interesa meter dramas terribles en la vieja cuica, pero en los libros sí. Y en la pintura me interesa meter cosas mucho más infantiles mías, ponte tú, ¿cachai?
¿cachai? Como fantasías de casas, de personas, esa es como la tecla que toco. Entonces, es complicado porque uno dice, ya, pero hay que definirse, hay que seguir una línea, que igual es como un pensamiento... Es muy generación X, sí. Eso, ¿cierto? Eso quiere decir eso. Y claro, yo tengo muchos amigos muy Gen X, ¿cachai? Y claro, tienen como 48, así me dicen, ya, ¿y hoy día qué estoy haciendo? Ya, hoy día es actriz, hoy día no sé qué, me voy a ver con eso y yo... Nada, me río. Al principio me picaba, ¿cachai? Yo decía, ¿pero por qué no puedo hacer todas las cosas que yo quiero? Bla, bla, bla. Y después dije, ¿sabes qué? Bueno, somos distintas generaciones. Y claro, yo, no sé, crecí de manera quizá... O sea, ahora de hecho, los niños, mis niños, yo veo que no aprenden nada de manera lineal. Todo es como, no sé cuál es la figura, como circular... no sé cómo aprenden, ¿cachai? Pero están con un iPad, con un celular, comiendo la comida y leyendo, y alguien le está leyendo un cuento y están multitasking, palollos, sí, una manera como increíble. Y yo no... Entonces tal vez yo tuve también una especie de... O sea, tuve mucha suerte de tener un lugar, un espacio mío, era la única mujer, entonces dormía sola, en una pieza sola, y tenía como la libertad de hacer cosas, de experimentar, y esa pieza para mí quedó como muy grabada adentro mío. Entonces estoy siempre tratando de recuperar ese espacio en donde yo puedo hacer un poco lo que quiera. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más quisiera agregar algo de lo que se ha dicho? Sí, yo de nuevo. Por favor. Si tus pinturas igual tienen que ver con la creación de los personajes, porque, o sea, cuando lo sube a la historia yo veo y tienen como cierta figura, sí, o sea, eso veo yo. Claro, sí. es figurativo y claro, y he estado haciendo retratos, claro, sí, porque me interesan, como decía antes, me interesan mucho las personas, me gustan las caras de las personas, los gestos, y por eso también como que los trato de absorber, y soy súper mimética en mis relaciones con amigos. Al tiro soy la que se le pegan todas las palabras que dice la amiga nueva, ¿cachai? Los gestos, los tics, me encanta todo eso, y no me doy cuenta, y ya estoy, entonces también mis hermanos me cuidan y me dicen, ay, te estáis juntando mucho con la no sé cuánto porque estáis diciendo esa palabra. Y claro, ¿sabes qué te importa, tío? Claro, sí, pues da lo mismo, pero sí, pues hay como también hay un interés como de la gente de decir como no seas no imites o no copies, o yo encuentro que copiar es la raja, o sea, es mi manera de aprender, copiar es totalmente mi manera de aprender. Y bueno, en el caso de la pintura sí, pues son retratos porque me interesan las caras y las expresiones, pero ahora, por ejemplo, ya estoy haciendo, no sé por qué, las personas me están interesando pintarlas un poco más de lejos, y ya las caras están un poco más difuminadas y ya no me interesa tanto que la nariz, que estoy más con el tema de los espacios, de los colores, de qué es lo que los rodea. Y no te podría decir, estoy demasiado cerca todavía de los cuadros para pensar en ellos. ¿Alguien más? Tú estudiaste letras en la Universidad Católica. Sí. ¿Es estudiar desde la academia, la literatura desde la academia, construye el escritor? ¿O es el devenir, la historia de cada uno? Yo creo que sí, yo creo que es más eso. O sea, yo creo que yo no quiero decir que la católica no sirve para nada, ¿no? Y estudiar letras para nada. Yo creo que sirve mucho. Pero cierto, no. O sea, yo creo que la universidad te da una estructura mental y una manera de afrontar cualquier cosa que es como que a mí me ha servido mucho, por lo menos. Y creo que sí, pero a mí, en mi experiencia, para mí la universidad fue totalmente infértil en el sentido de escribir, pero por cosas psicológicas mías. O sea, yo quería ser muy única y como y que me miraran o que me leyeran, ¿cachai? Y esa oportunidad no estaba para nadie en la universidad. No había, o sea, habían instancias creativas, pero también a mí me pasó que yo me quedé esperando como en la mitad, entonces me perdí mucho de eso. Entonces, claro, yo por circunstancias y por aspectos míos no tuve una carrera como fructífera creativamente. Pero yo creo que hay personas que sí, que se meten a talleres de poesía, que recitan, que tienen oportunidades, se les abren oportunidades de todas maneras. Ahora, yo sí creo que puede existir de todas maneras miles de escritores que no estudiaron letras, y está lleno. O sea, tenemos escritores que son, no sé, bioquímicos, ¿cachai? Abogado, arquitecto, está lleno. O sea, yo creo que de verdad que no tiene mucho que ver. Yo creo que lo que más importa es leer, y en ese sentido la universidad sí era una buena fuente de lectura. O sea, yo leí cosas que me hubiera demorado muchísimo más en leer si no hubiera estado en un curso con un profesor que me daba esa materia, ¿me entendí?
¿Tus referentes Es como un literarios? atajo, es un atajo para leer lo que uno tiene que terminar leyendo. ¿Tus referentes literarios? Mis referentes desde muy chica me acuerdo que en mi casa estaban todos los libros de Philip Roth y yo no podía leerlos y me los leí todos. Estaba todo medio prohibido, o sea, no era prohibido, pero era como que me decían como mejor no, pero ¿por qué no lees este? ¿Te pasa en Caperucita? No, pero sí, pero claro, había como una cosa prohibitiva y también habían unos videos de David Lynch también que estaban medio prohibidos y también los vi todos y eran unas weas prohibidas, ¿no? Wow. Y claro, y ahora yo trato como de que mi hijo haga lo mismo, entonces les prohíbo cosas para que las lean, ¿cachai? Ah, psicología a la inversa. Sí. Muy bien. Después, bueno, después de Roth me pasé a McEwan, después seguí con Carré cuando se puso de moda, después empecé con las mujeres, siempre sí, fui muy machista en mi repertorio, o sea, a las mujeres de verdad que han sido como poco leídas en general, y eso en mi experiencia es totalmente así. En mi casa no se leían muchas mujeres, o sea, ahora estamos recién hablando de autoras mujeres hace 2 años. Claro. Y bueno, Tolstoy, ponte tú, para mí Ana Karenina es una cosa como... realmente... ¿Es de Tolstoy o es de Dostoyevsky? Se me olvidó. No, de Tolstoy. Ay, ¿por qué me confundí? No, de Tolstoy. Sí, de Como, Tolstoy. uy, me hiciste Es que acordar, como que sí. me miraste así y dije, no es de Tolstoy. No, estaba concentrado. Ah, estaba concentrado. Bueno, entonces ya, pues, Ana Karenina, y eso fue como, claro, yo dije, chucha, aquí está todo, y eso igual fue intimidante, porque Ana Karenina está realmente todos los temas que uno podría tratar, están ahí perfectos, y uno dice, ya, pues, puta, mejor no escribo nada, así, léanse esto, ¿cachai? Se acabó. Voy a hacer un resumen en el rincón del bar. Hagamos videos, ¿qué tal? Hagamos videos chistosos, sí. Y bueno, claro, y entonces después fui descubriendo a la María Luisa Bombal, ponte tú, y eso fue muy importante para mí, y la descubrí ya igual estaba en el colegio, qué bueno que todavía sigan poniendo a la María Luisa Bombal en el colegio. Empecé a leer poemas de la Gabriela Mistral, después conocí lo típico, la cosa adolescente de leer poesías de Rodrigo Lira, de Miguelín, y como fascinarse con estos señores, y con Telier y con el que escribe a las minas. ¿Poeta también? Sí, po. Uy, qué difícil, porque son muchos. Que le escribe como ¿No es Bertoni? ¿No? Sí, pues Bertoni, y entre medio la música de Mauricio Redolés también, como que todo eso me sonó mucho en la adolescencia, me gustaba mucho, y de repente me encontraba con libros como... a ver... Bueno, quizás está medio latero esto de que yo tratando de acordarme lo que he leído, pero... No, tú tranquila, no, ya. nadie te está apurando. ¿Alguien la está apurando? No. Bueno, claro, y los gringos, bueno, ya que claro, ya mencioné 2 gringos, pero ponte tú, Salinger fue muy importante, Cheever, ¿quién más? Bueno... Cuentistas americanos, bueno, también Cortázar y Borges y todo eso, qué terrible que he hecho puro hombre, estoy tratando desesperadamente, bueno, ya tengo una mujer que quiero recomendar. A Nancy. A la Nancy Hudson. No, Houston, Nancy Houston. Qué excelente. Y bueno, y ¿qué más? ¿Qué otra mujer? Chilenas. Chilenas. De la mencionada María Luisa Bombal. De las actuales o históricas. De las actuales históricas. Bueno, de las actuales sí, las he leído todas y todas como que o sea, actuales así que ahora viven y que están como en el mundo de la literatura, sí, he leído a la mayoría. Soy como si sale un libro de, no sé, de la, qué sé yo, Romina, no sé qué, voy y me lo compro y lo leo, trato como de ojear y por lo menos cachar como de qué está escribiendo. Perfecto. Es como una especie de tarea que siento que tengo como de ver de qué se está escribiendo, porque son mis contemporáneas. Pero sí, o sea, ha habido como mucha literatura de lo cotidiano, de lo doméstico, de lo interno, de lo
de lo que pasa adentro, más que grandes aventuras o grandes como novelas en donde sucedan demasiadas cosas, ¿cachai? Siempre me fascinó mucho la imagen del profesor de literatura derrotado, que tiene como pequeños encuentros como con colegas o con alumnos, ¿cachai? Como que ese mundo me gustaba mucho, también Roberto Bolaño me gustaba harto. Me fasciné mucho con ese mundo, pero después dije, bueno, la verdad que escribir acerca de gente que escribe y quizás no es lo que más me podría interesar. Entonces, por eso en este libro, por ejemplo, como que no hay escritores, casi no hay. Hay un artista y el resto son todos ingenieros, arquitectos, fotógrafos. ¿Cómo te has llevado con la crítica de tus lectores y de mis los lectores muy bien. y de los especialistas? Claro. He tenido críticas buenas. En el libro anterior tuve una buena crítica y tuve una mala crítica, y en el de ahora tuve una no muy buena. Y bueno, sí, ¿De así Patricia nomás. Espinosa? Sí. Oye, que heavy saga ya. Sí, heavy. Pero bueno, no sé, pues, o sea, igual yo trato como de rescatar algunas cosas de lo que me dicen, pues si uno no puede como despreciar absolutamente lo que te dicen porque a uno no le gusta, no, está bien, o sea, hay que ver qué es lo que quiso quizás decir, y claro, hay cosas con las que estoy de acuerdo de sus críticas, y con otras no, ¿cachai? Pero así es el juego nomás, pues. Entonces uno tiene como un poquito que agachar el moño y decir, claro, no, si uno no es... ¿Cuál es el dicho? Uno no es monedita de oro, exacto. En una palabra o un concepto, ¿cómo puedes definir Nenúfar? Yo diría ecléctico. Es un buen término. Sí, yo creo que es como un libro ecléctico. Hay distintos géneros, hay fantasía entre medio. Y no por ser ecléctico no combina, ¿cachai? O sea, hay distintas cosas, es como súper heterogéneo, pero sí hay algo que yo creo que quizás el estilo, de cómo está escrito, el humor, ¿cachai? Que genera como una especie de hilo. La historia de la mamá muerta. La historia de la mamá muerta, claro. Que heavy esa señora. Sí. Esa es como una de las historias que se sale un poco del grupo. Uno diría como, chuta, ¿qué pasó aquí? Aquí nos pusimos a hacer humor fantasioso. Como en la que se fue. Sí. Sí, eso fue un placer escribir ese cuento, porque lo escribí así de una sentada y me gusta mucho, porque lo disfruté mucho más, no lo pensé tanto. Bueno, ya ¿alguien quisiera decir algo ya para finalizar la conversación? Sí, yo saber cómo, porque has explorado en el teatro, en la pintura, en los libros, si por un lado si te queda algo que quieras como explorar artísticamente hablando, y por otro lado como en términos literarios o ligado con los libros, si estás ya pensando en un próximo proyecto o si hay algo que te gustaría hacer o escribir, o si ya tienes como algo por ahí en... Sí, no es la única que le permito que me robe la pregunta. No, tranquilo. Sí, estoy, o sea, no creo que me den más ganas de explorar en otro lenguaje, como que creo que ya es suficiente con 3 o 4, y ya tengo como que empezar a especializarme mejor en cada uno de ellos o elegir uno, ¿cachai? Estoy como en eso. Todavía no me enamoro de otra expresión artística. Claro, no me voy a poner a bailar, ponte tú, pero sí, ponte tú, me gusta mucho cantar, entonces igual de repente he pensado y he dicho, ya me voy a meter a clases de canto, voy a ser cantante de jazz, pero tengo un fuerte freno en ese sentido, digo, no, ya no, mucho. Y sí estoy pensando, ya tengo algo escrito que lo estaba escribiendo en el verano y que ahora lo he dejado reposar y lo quiero retomar, y tiene que ver conmigo, o sea, en el sentido de... No es una autobiografía ni mucho menos, pero también es ficcionalizar acerca de... Me gustó mucho esto de transformar a las personas en eso mismo, pero con más edad, con edades distintas, ¿cachai? Entonces agarrar a un personaje que existe y ponerlo más viejo, etc. Entonces he estado pensando en hacer algo conmigo en un universo paralelo. ¿Cómo sería yo si tuviera 50 y viviera en este lugar y tuviera esta situación familiar, por ejemplo? Y claro, entonces ahí como que
me quiero dar la libertad como de hablar yo a través del personaje, pero con otras circunstancias muy distintas. Y en eso estoy trabajando, es como un viaje que realiza esta persona. Como un face-up del... Claro, como el face-up que te envejece. Y que te veas como la de real vieja cuica. Claro, sí. Sí, menos mal, era distinta la vieja, me hice la cuestión y era bien distinta a la María Eugenia, que es bien fea la María. Es súper fea. Bueno, quiero, Francisca, agradecerte la disposición de conversar, de la disposición de echar el pelo un rato, de desmenuzar un poco Nenúfar. Me gustó mucho. Qué bueno. Mucho. Y quiero reiterar el término, alto en humor negro. Y eso ya me... Con un sello negro. Como el sello negro. Por eso es negro. Por eso me encantó el... antes de, la portada. La portada la hice yo. La portada es de la autora, mira, sí, para que se vean. Ese fue, yo creo que es como el primer óleo que hice, porque antes pintaba con acrílico. Y ese dije, ya, voy a pintar óleo. Y salió eso y lo eligieron como portada. Está hermoso. Y el libro también, muy bien escrito, hermoso, gracioso. Ay, gracias. Sobre todo. Y obviamente agradecerte de la forma como le agradecemos las sesiones en vivo de The Libro Show, que es con regalos. Genial, qué mejor. De Natalia Berbelagua, Hija Natural, editado por MC. Sí, ya, yo no he tenido oportunidad de leer a la Natalia. Tengo muchas amigas en común con ella y hasta el momento solo sé que es muy simpática. Vamos a ver. No, pero escribe bien. No, escribe muy bien. No, yo no la conozco para decir que es muy simpática. Sí, simpática. Pero eso es lo más importante, finalmente. Sí, por supuesto. No sirve de nada lo otro. Y además, la taza que acredita que estuviste a los amigos de The Libro Show. Ay, qué bueno, muchas gracias. Mañana voy a tomar mi café leyendo a la Natalia en mi casa. Y bueno, ya ahora sí, para finalizar, solamente leer una pequeña semblanza de lo que escribí de Nenúfar y otros relatos. Los relatos de Feuerhake lidian entre el humor negro y la más ridícula de las convenciones sociales. Aquí los lugares comunes sociales son el objeto risible ante la punzante pluma de la autora. Aquí no hay buenas madres, o alegría de que haya llegado una nueva vida. Aquí no hay buenos deseos o responsabilidades parentales. Aquí hay realidad, una incómoda y llena de frustraciones. Y paisajes alejados al comercial de detergente. Un excelente libro, alto en humor negro y profundo. Un radar visual de nuestra, contradictoria y cáustica, clase social alta. De Francisca Feuerhake, Nenúfar y otros relatos, editado por Plasillanes. Libro que pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Club de Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Francisca Feuerhake. Oye, le he dicho muy... Te vas poniendo más experto. Me tengo más experto. Le encantó pronunciarlo. Fran, gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, de verdad. Lo pasé muy bien. A los presentes, gracias. Y a quienes nos están viendo, gracias. Nos vemos en otra hora de conversación. Gracias.